Bien, entonces retomemos el concepto de la rampa inspiratoria. Lo que aparece en la señal nerviosa que transmite a los músculos, les decía, están cortando mi inspiración ahí, es hacia el músculo diafragma. No es una descarga instantánea, sino es una característica sumatoria y lo hace a manera de rampa. Entonces, en los primeros 2 segundos, la información motora lo que hace es ser sumativa para llegar a desarrollar el potencial de acción en los músculos respiratorios. Posterior a eso, se interrumpe la estimulación del proceso inspiratorio. Se inactiva la excitación del diafragma. Entonces, si hablo de en los siguientes 3 segundos, va a existir esto. Se inactiva. Por lo tanto, va a suceder el proceso expiratorio. Entonces, después de haber realizado un proceso sumativo de suma de señales nerviosas para el músculo del diafragma, desde los centros respiratorios, que se lo hace en reposo entre 2 segundos aproximadamente de tiempo, va a descender posteriormente dicha estimulación de manera súbita, ahí está en el sentido de esta flecha, va a descender ¿para qué? Para que el proceso expiratorio sea un proceso de retroceso elástico. Para la parte expiratoria, lo que más se produce es una reacomodación del músculo del diafragma. Se inactiva la excitación del diafragma en este tiempo de expiratorio. Se ha inactivado. La señal eléctrica se ha inactivado. Y esto vuelve a suceder en cada ciclo respiratorio. Se activa, se desactiva. Se activa, se desactiva. Se activa. Esto es mi proceso inspiratorio y este es mi proceso o mi tiempo expiratorio. El proceso inspiratorio sí necesita un potencial de acción, sí necesita una estimulación eléctrica o una descarga del sistema nervioso. Pero el proceso expiratorio no. El proceso expiratorio se da por un corte, en la señal más bien al sistema de los músculos. Entonces la parte expiratoria no es más que una inactivación de la excitación del diafragma. Eso es determinado como el tiempo expiratorio. Y esto forma propiamente la señal de rampa inspiratoria. Es como una rampa, ¿no? Por eso la denominación de rampa inspiratoria para estos 2 procesos. Inspiración y expiración. ¿Eh? Entonces, la característica de que se genere como rampa es que se genera un aumento progresivo de los volúmenes durante la inspiración, en lugar de jadeos. Al hacer este jadeo, ¿consumo más ATP o menos ATP? Más ATP. La idea de realizar esta mismísima rampa, esta rampa respiratoria, es también el de ahorrar energía. Porque estamos introduciendo energía, oxígeno, energía a bajo costo, porque realizamos un ciclo respiratorio de 12 por minuto, 12 a 20 en reposo. Y nos basta y sobra, ¿no? Esa característica de 12 a 20. ¿Qué más en relación a esta porción? Nos hemos olvidado mencionar al centro neumotoráxico. El neumotoráxico está cerca de la protuberancia y transmite señales hacia la misma zona inspiratoria. Y lo va a hacer pasando por el mismo centro amniótico. Entonces el centro neumotoráxico va y permite descargas eléctricas hacia la misma zona inspiratoria, que representa mi núcleo dorsal, ¿no? Entonces, cuando la señal neumotoráxica es intensa, la inspiración va a ser más corta. ¿Por qué? Porque a un principio que hemos dicho que es el centro neumotoráxico, controla la frecuencia respiratoria y la profundidad de la respiración. Entonces les voy a dar el ejemplo.
que estoy controlando mi centro neumotorácico porque decido a qué profundidad introduzco el aire, ¿ya? Y también a qué frecuencia. Es así que cuando existe aumento de la tasa metabólica, en el ejemplo del ejercicio, ¿qué les hacía hacer yo en la práctica? Les hacía correr la universidad, desde el ¿qué piso? Sexto piso, los laboratorios de fisiología, hasta la planta baja. 3 subidas tenían que haber. ¿Para qué? Para entender propiamente que el centro neumotorácico gobierna el núcleo dorsal y aumenta la intensidad en la inspiración. Al aumentar la estimulación del núcleo dorsal, la inspiración, si aumento mi frecuencia respiratoria, ¿cuántos ciclos va a durar mi inspiración? A tal grado que pueda durar solo 0.5 segundos en cada ciclo respiratorio, porque la frecuencia respiratoria fácilmente puede ir de 12 por minuto a 45 por minuto, ¿no? Fácilmente puede ir de 12 a 45 respiraciones por minuto. Entonces, cada una de las respiraciones podría durar entre promedio 0.5. ¿Qué más en relación a las características del control respiratorio? Este núcleo ventral, por si acaso, que está gobernando las características de la parte respiratoria, está relacionado con el núcleo retroambiguo y con el mismo núcleo ambiguo. Entonces, el otro estaba relacionado con las características del tracto solitario, núcleo del tracto solitario. Este ventral va a estar relacionado con el núcleo ambiguo. Ambiguo, pregunta de examen también esto. Entonces, como está relacionado con el grupo ambiguo, la función va a producir características de inactivación al sistema respiratorio. El grupo dorsal generaba excitación para las características de ir a los músculos inspiratorios y aumentar ese mismo hecho, el proceso inspiratorio. Pero la respiración en este control del grupo respiratorio ventral que gobierna más la expiración, es que inactiva más bien las características de señales para que se pueda producir este mismo proceso respiratorio. Entonces, cuando el individuo está en reposo, como ustedes ahorita están sentados y tranquilos, el grupo respiratorio ventral, que ustedes ahorita están manejando, lo que hace es justamente producir el retroceso elástico de los pulmones en la caja torácica. Hay músculos que colaboran para dicho propósito, que ayudan al diafragma, porque al diafragma lo que hacemos en la rampa inspiratoria era inactivar la señal excitatoria del diafragma. Por lo tanto, con el grupo ventral no es que activamos al diafragma, activamos los músculos que colaboran al diafragma. Entonces, con este grupo colaboramos a los músculos transversos del tórax, por ejemplo, que es un músculo expirador, ¿no? Al serrato póstero inferior, que también es un músculo expirador, para descender las características de la misma caja torácica. ¿Qué más en relación a las características de los centros torácicos y mis reflejos? Hay que conocer un reflejo que se llama el de Hering-Breuer, y muestra justamente acá, en un círculo rojo, un corte del alveolo, donde indica flechas en sentido superior, inferior, lateral y medial. Ahí están las flechas. Los receptores respiratorios, hemos hablado de los quimios, de los barros, pero hay receptores localizados en los bronquios y los bronquiolos, en su porción muscular. ¿Recuerdan cuando han visto anatómicamente la tráquea? Y la tráquea era un disco incompleto y había músculo liso. Lo mismo los bronquios y los bronquiolos tienen pared muscular lisa. En esta situación existen receptores de distensión justo a este nivel. Esto que voy a pintar de negro, van a ser conocidos como receptores de distensión.
receptores de distensión. ¿Recuerdan en el corazón, en la parte de fisiología 1, cómo se liberaba el péptido natriurético auricular en torno a los receptores de la pared auricular? La dilatación de los receptores de la pared auricular derecha son los que van a producir la estimulación de la síntesis del péptido natriurético auricular. Algo parecido en este sentido, ¿por qué? Porque tenemos receptores de distensión en bronquios y bronquiolos. Estos receptores transmiten señales a través del vago hasta el grupo respiratorio dorsal, que controla la inspiración, ¿no? Indicando, no, acá ¿saben qué? Se están acusando, ¿no? Estos son los chismosos, hay que llamar a los receptores de distensión, son comunicativos. Entonces le llevan la información a través del vago a mi núcleo dorsal, y lo que van a hacer es que, obviamente, cuando lo van a llevar, cuando hay chisme, pues, ¿no? Cuando no hay chisme no le van a llevar nada. Cuando están distendidos, le van a llevar la información a través del vago y va a afectar al proceso inspiratorio. ¿Por qué? Porque se dice que hay demasiada distensión, está llegando aire, pero está llegando muy fuerte, está llegando el aire acá. Entonces, estos receptores de distensión lo que hacen es avisarse a través del vago a los grupos respiratorios, ya hemos dicho, de que están sobredistendidos. Por lo tanto, este grupo dorsal lo que va a hacer es disminuir las características de estimulación, de excitación a la parte motora. Entonces, desconectan la rampa inspiratoria, de manera que interrumpen la inspiración adicional. Entonces, esto se llama reflejo de insuflación de Hering-Breuer. Cuando ustedes le dan, a ver, ustedes pueden hacer un reflejo de Hering-Breuer. ¿Cómo van a interrumpir las rampas respiratorias? La fisiología es como la parte de la física. Tienen que demostrar que así es. Porque todo lo que yo digo no me pueden creer, pues, ¿no? Tienen que haber alguna característica y de los que están estudiando, decir, doctor, yo he leído esto. Como alguna de sus compañeras, una de las primeras clases, me habló sobre los volúmenes, creo. Y luego yo le expliqué la característica de la interpretación, en qué punto estaba ella de la interpretación. Entonces, para eso estamos. Miren, ¿qué es lo que van a hacer experimentalmente? Ahorita todos pueden realizar esto, a algunos les va a dar pereza, pero pueden introducir el aire lo más profundo que puedan, lo más profundo, inflen esos pulmones, inflen esos pulmones. Boten lentamente el aire, exhalen, exhalen. ¿Qué acaban de hacer con eso? Acaban de hacer un reflejo de Hering-Breuer. ¿Por qué? Porque han producido en una inspiración forzada, consciente, ustedes han producido la dilatación de sus bronquios y bronquiolos. Por lo tanto, han hecho una insuflación, han estimulado a estos chismosos, a los receptores de distensión, a estos que les gusta fofoca, ¿cómo se dice en portugués? Fofoca, creo, ¿no? El chisme, ¿no? Entonces ahí está, inhalan de manera profunda y lo que van a producir es que estos receptores manden señales a través del vago y le digan, no, espera un ratito, ahorita acaba de introducir semejante cantidad de aire, el doctor Ayala, y no, espera, para la siguiente inspiración, espera un ratito. Han desconectado la rampa inspiratoria. Es así que se explica cómo después de un proceso de inspiración profunda se corta esta rampa, ¿no? Se corta el proceso de la rampa inspiratoria. Entonces, sumado a estos conceptos, cuando nosotros hablamos de la actividad global de estos centros, ¿en qué situación? En el ejercicio intenso. Hay un aumento de la utilización de oxígeno en el ejercicio. En el ejercicio hay un aumento del consumo de oxígeno. Hay un aumento de la formación de dióxido de carbono, hay un aumento en el consumo y un aumento en la formación de dióxido de carbono, que llega a ser hasta 20 veces más de lo que es en situaciones de metabolismos normales. Estas situaciones me tienen que ser controladas por el mecanismo de ventilación pulmonar. Si ustedes
hicieran ejercicio y su centro respiratorio no recibiera información de los quimiorreceptores, no le interesaría, ya estuvieran muertos. ¿Por qué? Porque es a través de la información, es a través del vago y del glosofaringio, estos chismosos, que necesito yo saber sobre el estado de los gases en el cuerpo para poder manejar la ventilación. La ventilación, que en un principio es de un estado inconsciente. Y cuando se halla en dificultades, llama al estado consciente. Y ustedes sienten una sensación de falta de aire. En los procesos patológicos, cuando el individuo o el paciente siente justamente una característica de desconexión o de alteración en el ciclo respiratorio, una sensación de falta de aire, lo que hace es forzarse a respirar. Van a ver que el individuo hace esfuerzos respiratorios. Y como el individuo está haciendo esfuerzos respiratorios, y en los primeros capítulos les decía, si el individuo hace ejercicio, hablábamos de los músculos, ¿no? Va a consumir no solo el oxígeno para todas sus células, sino el músculo esquelético que trabaja en la inspiración, se lo va a ir de lleno, se lo va a utilizar toda la energía que está entrando a ese individuo. Se lo va a usar. ¿Qué hacemos en estos pacientes? Los intubamos, pues, para que no gasten esa energía en realizar ventilación. Y es así que surge el ventilador mecánico. Ventilador mecánico. ¿Por qué? ¿Qué función? Me hace ahorrar energía en el paciente. Me hace ahorrar energía en estos pacientes. Ahora, de que hay que tener criterio en quiénes vamos a intubar y en quiénes no vamos a intubar, sí. ¿En quiénes vamos a intubar? En aquellos pacientes que justamente puedan tener una respuesta a este mecanismo compensatorio en procesos patológicos respiratorios. Entonces, hay situaciones, indicamos en algunos casos a los pacientes intubados. ¿Acaso todo paciente con COVID tiene que ser intubado? No, no es el criterio. ¿No? Es más, ¿acaso a todo paciente les damos ya de una el tratamiento? No, tampoco es el criterio. A medida que van desarrollando los síntomas, vamos tratando los síntomas. Las enfermedades virales no tienen cura. Lo que hacemos es evitar las complicaciones. ¿Bien? ¿Qué más en relación a esto? Existe un control químico de la respiración. Ese control químico se hace en esta zona que vamos a denominarla como zona quimiosensible, situada a nivel del puente o protuberancia. A esta zona quimiosensible le va a venir información. ¿Qué información? Aquí está mi información. Mi nervio vago, mi nervio glosofaringio. Le va a llevar información aferente de los estados de las concentraciones de los gases, del dióxido de carbono y del mismo oxígeno. Entonces, el oxígeno le lleva la información de cómo está, pero el oxígeno no tiene un efecto directo sobre el centro respiratorio. Un efecto indirecto sí, pero un efecto directo no. ¿Quién es el que más va a gobernar las características inspiratorias y expiratorias? No es el oxígeno, es las concentraciones del dióxido de carbono. Entonces, casi por completo, los quimiorreceptores periféricos, lo que nos interesa que lleven de información es la concentración del CO2 en torno a dar una respuesta respiratoria. Esta zona quimiosensible se encuentra bilateral a solo 2 milímetros en relación al segmento medial en relación a puente, ¿no? Entonces se encuentra cerca a 2 milímetros de las características medial del puente. Es una zona que muy sensible a las concentraciones de un gas más que del otro, a la concentración del dióxido de carbono. El dióxido de carbono va a ingresar a la zona quimiosensible y va a generar una mayor estimulación. La característica de que el dióxido de carbono estimule a la zona quimiosensible es que atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, ojo que se van a activar cuando nosotros hace un momento del metabolismo decíamos, dos gases,
o las características del dióxido de carbono como desecho y hidrogeniones. Los hidrogeniones también permiten una estimulación del centro inspiratorio primario. Entonces son excitadas por las concentraciones de hidrógeno, esto que es mi zona inspiratoria. Pero en poca cantidad. ¿Por qué? Porque más lo va a hacer las concentraciones de CO2. ¿Por qué el CO2 estimula más la zona quimiosensible? Repito y recalco. Es más permeable a la barrera hematoencefálica. Más permeable que las concentraciones de hidrógeno. Por lo tanto, el dióxido de carbono, atravesando la barrera hematoencefálica, hace como si no existiera, ¿no? Entonces, cuando aumenta el PCO2 en la sangre, va a aumentar a nivel de la porción intersticial del bulbo y del líquido cefalorraquídeo, y esto estimular mi zona inspiratoria. ¿Con qué respuesta? Va a mandar respuesta a las características motoras, y esa característica motora aumentar el ciclo inspiratorio, ¿no? Ojo que la excitación del CO2 es intensa en las primeras horas. Después de que se ha elevado en el torrente sanguíneo, la intensidad de su estimulación del CO2 a esta zona inspiratoria va a ir disminuyendo. Los mismos riñones, el mismo pulmón, tratan de conseguir un reajuste de las concentraciones de CO2. ¿Para qué? Para eliminarlo a través de la expiración o eliminarlo a través renal. ¿Cómo es que a través renal, ustedes ya saben en Fisiología 1, cómo es que a través renal voy a poder eliminar características de CO2? Y es que es fácil, porque las concentraciones de hidrógeno y las concentraciones de dióxido de carbono que llegan al riñón, el riñón también realiza un efecto amortiguador. Quiere decir que se reajusta la reabsorción de bicarbonato y de hidrogeniones cuando así el cuerpo lo requiere. ¿Y de dónde está viniendo este bicarbonato? Ya es de dióxido de carbono, perdón, y estos hidrogeniones del sistema respiratorio. Entonces, el sistema renal colaborará con las características del mantenimiento de la homeostasis en esta característica. Bien, luego de hablar de las características de la misma zona quimiosensible, hay que mencionar, dígame, Gabriela, muy bien, ahí hay una pregunta. Doctor, era sobre la asistencia. Ah, claro, me hace ilusionar, me ilusiona, hermano, Gabriela. ¿Cómo va a jugar con mis sentimientos? No, eso no se hace. No se juega con el corazón del docente. Ya, ponga nombre, grupo, vayan colocando nombre, grupo, mientras me quedo con el corazón partido. Yo pensé que tenía buenas intenciones, Gabriel, con su mano levantada. Perdón, doctor. No, se pasó. No tiene perdón eso, no tiene perdón. Rosy, Laura, Rosy. ¿Es la Rosy que conozco? Sí, ¿me escucha? Apenas le Es que escucho. es mi internet. Dígame, Rosy. Doctor, una pregunta. Cuando existe involuntariamente los suspiros, ¿también se realiza el reflejo de Hering-Bauer? Cuando se realiza involuntariamente los suspiros, hasta ahí le he escuchado. ¿Se realiza también el reflejo de Hering-Bauer? Cuando se realiza... ¿Sabe qué es lo que pasa con los suspiros? Sí, es una característica también que estimula al reflejo de Hering-Bauer, pero van a tener en cuenta de los suspiros. ¿Por qué? Porque hay suspiros superficiales y hay suspiros profundos. Estos son suspiros superficiales, son suspiros como tal, pero son suspiros superficiales. Los suspiros superficiales generalmente no tienden a producir el efecto de Hering-Bauer, pero los suspiros profundos sí
estimulan, llegan, pues el chisme, ¿no? Depende del chisme. Entonces, sí, cuando llega a estimular a estos chismosos, le llega la información al Bauer y a estos receptores de distensión de los bronquios. Entonces, cuando sí se realiza esta distensión, sí se produce una inhibición del proceso inspiratorio, un corte en la siguiente inspiración. Pero cuando el suspiro es de origen superficial, entonces no. Cuando ya lleguen a semiología, ya al siguiente semestre ustedes, ¿cuánto han crecido, hombre? Ya, miren, cuarto semestre, al siguiente, quinto. En quinto semestre van a ver dentro de la evaluación de las respiraciones que se tiene, existen muchos tipos de respiración. Está la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Kussmaul, la respiración cetósica, la respiración de Brain-Baum. Entonces, todos estos tipos de respiraciones, lo que nos van a enseñar es que el individuo no había sabido respirar solamente inspirando y expirando, sino que el individuo genera ciclos respiratorios, los mismos que han debido ver en la circulación. ¿Qué hacemos en la circulación? A veces la frecuencia cardíaca lo que genera en torno a los pulsos o al latido circulatorio es mandar el pulso en este sentido, donde vamos a tener ondas que pueden ser similares o ondas que pueden ser de este sentido o ondas que pueden ser en este sentido o ondas que vengan en este sentido. ¿Ven la variación de las pulsaciones que puede tener? Las respiraciones también. Por eso nosotros a veces consideramos que hay solamente un tipo de suspiro. Hay suspiro profundo y hay suspiro superficial. El suspiro superficial es el que generalmente no estimula al reflejo de Herringbone. El profundo sí. Cortan. Ustedes por eso les había dicho que hagan este ejemplo. Inspiren profundamente y expiren. Va a demorar el siguiente proceso inspiratorio. La siguiente rampa respiratoria va a demorar. Se va a tomar sus segundos antes de que ustedes controlen su tiempo si quieren. Es un experimento interesante. Realizar la inspiración profunda y controlar cuánto tiempo, estar atentos a su respiración, cuánto tiempo demora el núcleo dorsal en mandar la información motora. Entonces eso es un experimento interesante que lo podemos practicar para dicho reflejo de Herringbone. Espero haberles respondido eso, Rosa. Sí, doctor, gracias. De nada. Entonces nosotros tenemos un control químico de la respiración, estábamos hablando de las concentraciones de oxígeno. Ahora, nosotros vamos a describir esto en relación a este control químico de la respiración, en relación a la concentración de CO2 y la concentración de hidrógeno. Eso es lo que hace un momento describíamos. Mucho depende de cuánto CO2 produzca ese individuo. ¿Para qué? Para que el centro neumotorácico regule una frecuencia respiratoria. Si a mayor producción de CO2, mayor frecuencia respiratoria. Eso quiere decir en un ejercicio, ¿no? Cuando ustedes han corrido una cuadra detrás del enamorado, detrás del amigo de su enamorado, si es que son celosos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que van a aumentar la frecuencia respiratoria, va a aumentar la concentración, obviamente, de CO2, y eso estimular primero el núcleo dorsal. Luego del núcleo dorsal recién el centro neumotorácico, y luego del centro neumotorácico mi zona quimiosensible. Y esta zona quimiosensible, controlar mi centro neumotorácico y controlar mi núcleo dorsal con una respuesta aferente. Va a llegar información en este sentido y va a venir una respuesta en este sentido. Y esa respuesta me permitirá las características de tiempos o mayores tiempos en los procesos de inhalación y exhalación. Ojo, ayer, les repito y recalco, yo no puedo hacer más nada con las personas que han asistido y no colocan nombre y grupo. O sea, no me pongan de manos atadas, por favor. Cuando ustedes vayan y mencionen, sí he asistido. Papelitos cantan, dicen, ¿no? Entonces, ustedes, otro consejo que les doy, no supongan nada con familiares, amigos en especial, amigos, no supongan nada. Entonces, a veces hay que tener o hay que dudar de algunas amistades que aparentemente son amistades, pero llegan a ser simplemente compañeros. Papelitos cantan. ¿Qué quiere decir? Que ustedes anotan todo,
Porque cuando van y quieren, han realizado un tratamiento del paciente, hasta ustedes mismos, su memoria es frágil. Hay situaciones de computadora para ya guardar historias clínicas. Hay apps en celulares para guardar historias clínicas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es registrar todo. En tal día, hoy es 20 de agosto, el paciente ha venido con una frecuencia respiratoria. Su motivo de consulta, dificultad respiratoria. Enfermedad actual, el paciente refiere un cuadro de más o menos una semana de evolución. Una semana de evolución. Cuando le han llamado a su amigo y era el tratamiento para su familiar, se ha dicho, no, desde ayer nomás está tosiendo. Y le preguntamos al paciente en realidad, y es una semana que está con la dificultad respiratoria. Entonces, por eso en el historial clínico no está de más, de verdad, vemos cada tipo de pacientes y cada tipo de personas en la sociedad y ponemos en una parte, merece confianza, no merece confianza, relativa confianza. ¿Nos está mintiendo? Hay pacientes que nos mienten. Uno no entiende por qué, pero nos mienten. Por quedar bien, Doctor, he tomado todos los medicamentos al pie de la letra, toditos. Viene su hija, doctor, mire, no ha tomado ninguna tableta. Y el tipo parecía convincente, que sí o sí ha tomado sus medicamentos, ¿no? Entonces, eso para una calificación en posterior oportunidad y poder, todo lo que está registrado es lo que le sirve. No está registrado en un documento, no está con su sello, no sirve. Lo tratan de hacer en un momento determinado, no sirve. Es como cuando presentan sus trabajos tarde. Tarde ya no sirve, en el momento sirve. Porque en el momento estamos avanzando, en el momento estamos relacionando teoría y práctica, ¿no? Entonces, en el momento sí sirve. Los mismos cambios de oxígeno también tienen un efecto directo, aunque un poco más pequeño que la concentración de CO2, les decía, y la misma concentración de hidrogeniones. Los hidrogeniones sí llegan a controlar parte, se les dificulta mucho atravesar la barrera quimiosensible, pero llegan y la zona quimiosensible es sensible, por eso se llama zona quimiosensible, va a modificar estas características de concentración en un potencial de acción, ¿no? Eso hacen. Igual mi cuerpo carotidio, ¿no? Entonces, modifican las características de las señales para transformarlas en un potencial de acción. Igual trabajan los sentidos, ¿no? Y recuerden eso, por si acaso. El oxígeno lo hace levemente, ¿no? Si nosotros hablamos de mis centros periféricos o de mis áreas periféricas, lo que hace un momento les decía, esto lo mismito también me lo ha graficado González, ¿no? Un cuerpo carotidio y un cuerpo aórtico. Nosotros tenemos un sistema de quimiorreceptores periféricos y tenemos una característica de quimiorreceptores en varias zonas centrales cerca de la porción encefálica. Estos quimiorreceptores que están transmitiendo a través de mis nervios, mi nervio glosofaringeo, mi nervio vago, la información de los estados de concentración del oxígeno, del dióxido de carbono y sobre las presiones. Generalmente en los cuerpos carotidios los vamos a encontrar en la aorta torácica, en el callado de la aorta, del cuerpo carotidio, en el callado de la aorta, la misma aorta torácica, y también algo que no lo hemos llevado en anatomía es que lo encontramos en la aorta abdominal. Entonces, cuerpos carotidios, ojo, lo que dice Guyton, están en el callado de la aorta, aorta torácica y aorta abdominal. Estos están generalmente también en algunas características de las bifurcaciones, como en la carótida. Aquí esto también es cuerpo carotidio. A esto lo vamos a llamar cuerpo carotidio, en la bifurcación de la carótida. A esto cuerpo aórtico, en el callado de la aorta, en la aorta torácica, en la aorta abdominal. A esto cuerpo carotidio y al otro cuerpo aórtico. Entonces, mis nervios de Herring, que hace un momento les decía en relación a González, ramas del glosofaringeo, van a llegar hasta el bulbo raquídeo. Van a llegar hasta el bulbo raquídeo.
Van a llegar llevando información, ahí está el nervio glosofaringeo, llevando información propiamente, llevando información aferente del estado de concentración de los diferentes gases. Lo volvemos a repetir esto. ¿Qué más en relación a estas partes periféricas? Eso de la parte periférica. El oxígeno tiene poca o casi nula la relevancia en el control de la zona quimiosensible. Más lo tienen las características del CO2 y la característica de los hidrogeniones. Se trata de explicar estos quimioreceptores en las células